Hola muchachos, bueno, como les comenté en el primer video, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar los temas dados, ¿sí? En un video, intentando que sea corto para no aburrirlo, ¿sí? A ver, suma de vectores, ¿sí? Es lo que dimos en el primer repartido, ¿sí? Se explicaron las características del vector, ¿sí? Vamos a aplicarlo brevemente con estos dos vectores, ¿sí? Tenemos acá un vehículo donde, como en el ejemplo, a la persona que estaba conduciendo se le ocurre acelerar y apretar el freno a la vez, ¿sí? Por un lado tenemos la fuerza del motor, por otro lado tenemos la fuerza de los frenos, ¿sí? Eh, Vamos a ver las características. Bueno, tenemos, ¿sí? Acuérdense cuál es la característica del vector, ¿sí? ¿Qué pasaba? Tenía que tener un punto de aplicación, en este caso es el vehículo. Vamos a pensar en esta de acá, solo, ¿sí? Tenemos punto de aplicación, el vehículo. Tenemos dirección, bueno, la dirección de la calle. Acuérdense que la dirección era la línea, la recta que contenía esta recta, ¿no? Esto es la dirección, ¿sí? Luego tenemos un sentido, en este caso es el mismo que la dirección, ¿no? Horizontal, digamos. Y luego vemos que apunta hacia la derecha. Por lo tanto, el sentido es hacia la derecha. Sentido de la fuerza del motor. Acuérdense que estamos hablando solo del motor. Y luego el módulo nosotros lo teníamos en el largo de la flecha, ¿no? En este caso, sin, sin poder usar escala en el pizarrón, porque si yo pongo acá centímetros nos vamos a volver locos, ¿sí? Pero vamos a suponer que este tiene 2 unidades, ¿no? Que la fuerza del motor es el doble que la del freno. Digamos que entonces, por ejemplo, para darle un valor, que el motor está empujando con 200 newton. Luego vamos a ver bien qué son estos de los newton y eso, ¿sí? Pero es independiente, ¿no? Cuando nosotros representamos un vector, no importa lo que estemos representando, siempre que sea una magnitud vectorial, como dice el repartido, ¿sí? Y si esta es la mitad, bueno, la fuerza de los frenos va a ser igual a 100 newton. Bueno, ahí están todas las 4 características. Punto de aplicación, dirección, que era la de la calle horizontal, el sentido de esta fuerza hacia la derecha, el sentido de esta es hacia la izquierda, ¿no? Vemos que apunta hacia la izquierda, dentro de la dirección que habíamos marcado. Y luego el módulo, bueno, esta tiene 200 newton y esta tiene 100 newton, ese es el módulo, ¿sí? Ahora, suma de los vectores, ¿no? Vamos a ver con qué objetivo sumamos los vectores acá. Y bueno, para saber qué fuerza se está aplicando sobre el vehículo en ese momento. ¿Ah? Así que vamos a ver suma de vectores. En este caso colineares, ¿no? Están los dos en la misma línea. Suma analítica. La suma analítica, ya les había comentado cómo era, ¿no? Si son colineales, se suman o se restan, entre comillas, directamente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una positiva, ¿no? Vamos a tomar como este sentido, como positivo, esta positiva. Yo les dije para recomendarles que siempre usen como positiva la más grande, para que no le queden números negativos. Ahora lo van a ver. Tendríamos, ¿no? Positivo 200 newton. Y en este caso tenemos una que es negativa, así que vamos a ponerle el signo de menos, ¿sí? Que es de 100 newton. Si nosotros hacemos esta cuenta, que es muy sencillita, ¿no? Nos va a dar 100 newton positivos, ¿sí? ¿Positivo qué quiere decir? Que la suma de los vectores nos va a dar para este lado, ¿no? Vamos a usar otro color. Por lo tanto, tenemos, ¿no? Que la suma de los vectores en este caso nos quedó 100 positivos, o sea, nos quedó 100. Nosotros habíamos dicho que cada uno de estos era 100 newton positivos, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo esta cuenta, nos quedó 100 positivos, ¿no? El positivo lo habíamos decidido para este lado. Bueno, ahora vamos a ver lo que era la suma gráfica, también es muy sencillita.
Bueno, ¿en qué consistía esta? Que esta la expliqué en clase, ¿sí? En ir situando los vectores que tenemos acá, ¿sí? Cómo eran consecutivamente, como dice en el material, ¿no? Primero ponemos uno y luego ponemos el otro, ¿sí? Al final del primero que pusimos ponemos el otro. Entonces vamos a empezar, como hicimos hoy, vamos a empezar por el más grande, ¿no? Teníamos un vector de 200 newton positivo y luego teníamos a continuación, ponemos el siguiente. ¿Qué quiere decir a continuación? Como lo expliqué en el material, en el final del primer vector que elegimos, ¿no? Ahora dibujamos el otro. ¿El otro cómo nos quedaba? Acá, 100 newton, ¿no? 100 newton. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está el resultado? Bueno, el resultado es el que empieza donde empezó el primer vector, acá, ¿no? Acá empezó el primer vector, ¿verdad? Y luego termina donde finaliza el último vector que pusimos. Por lo tanto, nos va a quedar acá. El final del vector este, el último que dibujé, que me quedó, como vimos, si uno agarra y lo mide, si cada una línea de esta eran 100 newton, acuérdense que fue lo que hice acá, por eso estos son 200 y acá puse 100 para atrás, digamos, por decirlo así. ¿Qué nos quedó? Que nos quedó un vector positivo de 100 newton. ¿Verdad? Lo mismo que habíamos sacado acá, un vector positivo de 100 newton. ¿Está? En eso consiste la suma gráfica. Bueno, muchachos, seguimos ahora entonces con el segundo caso que se plantea en el material, sí, que es la suma de vectores perpendiculares. ¿Qué caso podría ser este? Bueno, el que les puse acá en el ejemplo. Lo llegué a hablar en clase, muchos lo llegaron a escuchar esta aplicación en clase, ¿sí? Que sería, por ejemplo, imagínense que dos muchachos, esto es una foto tomada desde arriba, dos muchachos están empujando una mesa, ¿sí? ¿Qué pasa? Un muchacho la está empujando con una dirección horizontal, está empujando en una dirección horizontal, ¿sí? Con un módulo de 400 newton, ¿sí? Y tenemos otro muchacho que lo empuja de manera vertical, ¿sí? Con una fuerza de 300. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que quise representar acá es una suma donde los vectores son perpendiculares, ¿no? Perpendiculares 90 grados entre ellos, ¿no? Ángulo recto entre ellos, ¿sí? Bueno, voy a empezar en este caso con la gráfica, ¿sí? Porque ya conocemos cómo se hacía la gráfica, lo vimos recién, ¿no? ¿Sí? Suma gráfica, ¿cómo era? Vamos a hacerlo rapidita porque esta ya la conocemos, ¿no? Elegíamos cualquiera de los dos vectores y lo poníamos en el inicio, ¿no? Tenemos un vector de 400, ¿sí? No tiene mucho más. Lo mismo que hicimos antes, no tiene mucho misterio. Y luego, ¿qué pasa? El segundo vector, el que le queremos sumar, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Lo poníamos al final. Igual que en el caso anterior, ¿sí? Acá no cambia nada. Lo único que va a pasar es que nos va a quedar un dibujo distinto. No están en una línea, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno de... A ver si me quedaron parecidos. Me tendría que haber quedado... Miren. 300 newton, ¿no? Acuérdense que ustedes acá van a decir, usan una escala de 1 centímetro cada 100 newton en el cuaderno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada centímetro son 100 newton, por eso es lo de la conversión, lo de la escala adecuada, ¿sí? Fíjense, eso que está en el principio no es nada difícil. Lo único que es eso, es que por cada unidad que yo elija, voy a ir avanzando, por ejemplo, en este caso, 100 newton, ¿sí? Bueno, ¿cómo era el resultado en la suma gráfica? Bueno, empezaba, como en el caso anterior, desde el inicio donde puse el primer vector. Vamos a elegir otro color. Inicio donde elegí el primer vector y terminaba al final del último que puse, ¿no? Esta sería la fuerza, en este caso fuerza total o la suma de estos dos vectores, ¿sí? Que en este caso, y bueno, nos debería dar uno que pasa, cuando uno lo hace a escala, si ustedes ponen este a 4 centímetros, este a 3 centímetros, cuando midan esto que les quedó de resultado, le va a dar 5 centímetros, ¿no? Y habíamos dicho que cada centímetro iban a ser 100 newton, por lo tanto 5 centímetros, 500 newton,
¿sí? Esto lo hacen en el cuaderno y lo comprueban y van a ver que es así. ¿Ah? Acá en este caso, ya perpendicular, había que tomar en cuenta una cosa. Acá no es sumar directamente, ¿sí? Acá en este caso, en el caso de los vectores perpendiculares, ¿sí? Tenemos que usar una ecuación. ¿Sí? Ecuación que tenemos sería la que se usa para los triángulos rectángulos, y esto lo tienen que ver en matemáticas, ¿sí? Esto tiene que ver con Pitágoras, ¿sí? La ecuación nos dice que la hipotenusa del triángulo al cuadrado es igual a un cateto. Hipotenusa, ustedes se vieron que acá queda un triángulo, ¿no? Por lo tanto podemos aplicar matemáticas para hacerlo de manera analítica, ¿no? Hipotenusa, el grande, ¿no? Hipotenusa. Perdón que esto me quedó. Hipotenusa. Y luego tenemos dos catetos, ¿sí? Acá vamos a ponerle de momento cateto 1 y cateto 2, ¿sí? Porque yo no sé en matemática cómo han avanzado con esto, así que no quiero marear, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos dice, la ecuación esta que vamos a utilizar, que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, para hallar la hipotenusa tengo que usar esta ecuación. Vamos a ver en un ejemplo. Primero hay que saber despejar esto de acá, ¿sí? Esto deberían de saber despejarlo. Cuando uno para despejar un cuadrado para el otro lado, ¿sí? O cancelarlo, eso es lo correcto en matemática, ¿sí? Yo tendría que agarrar y decir, hipotenusa, lo voy a copiar de nuevo porque ahí no voy a poder trabajar bien. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Para cancelar este cuadrado de acá, yo lo que tengo que hacer es aplicar una raíz, ¿sí? Porque es la operación contraria, ¿no? Si yo le hago raíz a esto y raíz a esto, yo le puedo hacer lo mismo de los dos lados, aplicarle la misma operación de los dos lados y no me cambia el resultado, es lo mismo, ¿no? Ahora, al ser la operación contraria, la raíz del cuadrado, esto se cancela. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que están viendo ahí, ¿no? Nos quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz, porque esta no la cancelé, del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Y nada, ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir. ¿Sí? Nosotros la hipotenusa la queríamos hallar. No conocemos su valor, pero de estos dos sí sabemos el valor. Lo hacemos. Hipotenusa es igual a la raíz de lo que teníamos en el cateto... los dos le puse 2, perdón. Cateto 1 al cuadrado, que era 400, ¿sí? 400 al cuadrado. Lo hacemos en la calculadora. Calculadora. Teníamos, ¿sí? Teníamos 400 al cuadrado, ¿sí? Me da 160.000, ¿sí? ¿Está? Y luego tenemos que hacer la segunda parte, ¿no? La segunda parte que nos decía el segundo cateto que elegimos, que son 300 al cuadrado, 90.000. Acá teníamos un más, lo bajamos, ¿no? Y 90.000. Bueno, ¿qué nos va a quedar entonces? Tenemos que hacerle la raíz a esto que está acá. Primero hacemos la suma, ¿no? Era 90.000 más los 160.000. ¿Sí? Me da 250.000. Ahora le hago raíz a esto de acá y me da 500.
¿sí? 500, ¿sí? Que si lo hacen gráficamente antes, ya saben el valor, ¿no? 500. ¿500 qué? 500 newton, ¿sí? Y estamos hablando de lo que era la fuerza total. Por lo tanto, ¿sí? La suma de estos dos vectores, 500 newton, igual que en el caso anterior. Bueno, muchachos, nos queda entonces por último tratar el último caso que tenemos en los apuntes, ¿sí? Se trata de los vectores oblicuos, ¿sí? ¿Qué son oblicuos? Bueno, vectores que se cortan con un cierto ángulo que no es cero, ¿sí? O 180, que serían el opuesto, esos serían colineales, que tampoco tienen 90 grados, ¿sí? Que no se cortan en un ángulo recto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, imaginemos que esto es una carreta, ¿sí? Y que está tirada por dos caballos, ¿sí? Que tiran con 200 newton los dos, ¿sí? Pero con un ángulo entre las fuerzas que aplican a la carreta de 45 grados, ¿sí? En este caso vamos a tratar solo la suma gráfica, por lo menos en este momento, en esta distancia, vamos a tratar solo la suma gráfica, ¿sí? Me traje acá ahora sí una escuadra y vamos a hacer la suma gráfica de esto, ¿sí? Lo primero vamos a ver qué escala voy a elegir yo. Yo en este caso voy a elegir una escala de 10 centímetros igual a 100 newton, ¿sí? Por lo tanto, para representar esta de acá, voy a tener que usar, si hago la regla de 3 como se explica en los apuntes, si hago la regla de 3, me va a dar que para representar 200 newton voy a necesitar 20 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, lo dicho, hacemos un vector de 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros. Inicio, final, lo marcamos. Y ahí tenemos un vector de 200 newton, representado. Por eso les decía de que uno no puede, tiene que elegir una escala para representar un vector, porque si bien una distancia uno no la puede representar en un papel, una fuerza no la puede representar en un papel, a no ser que elija una escala. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Entonces nos queda, dibujé en dirección horizontal, en este caso, un vector de 200 newton, ¿sí? Vamos a marcarlo acá, que son los primeros, ¿sí? Luego, para poder continuar esto, para poder seguir usando mi juego, mis útiles de geometría, voy a tener que continuar esta línea, ¿sí? Este lo tenía en esta dirección. Bien. Ahora, ustedes verán que en la escuadra nos dice que hay 45 grados en este ángulo de acá. Por lo tanto lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumarle el siguiente vector. Y el siguiente vector está a 45 grados con respecto a este. Por lo tanto, mi vector me va a quedar en esta dirección de acá. ¿Sí? Nos va a quedar en esta dirección con un ángulo de 45 grados, como vemos acá, con el anterior vector que dibujé, ¿no? Parece que dibujé la regla. Ahí está. Y no la pizarra. Bueno, acá ahora yo tendría que dibujar al final de este vector, como en los casos anteriores, el siguiente vector que tiene 45 grados con respecto a este primero. Bueno, dibujamos. ¿Sí? Dibujamos un vector de también 200 newton, 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Voy a hacerlo desde acá, más fácil. ¿Sí? Acá nos quedó el ángulo este que hablábamos de 45 grados, ¿sí? Ahora, como en los casos anteriores de la suma gráfica, para medir el vector resultante es desde el inicio del primer vector hasta el final del último, ¿sí? A ver si me alcanza con esto. Sería un ataque así, ¿no? Ahí está. Voy a usar otro color. Teníamos un vector
ahí se me fue un poquito, pero esto se puede arreglar. Bien. Muy bien. Este sería el vector resultante. Para saber cuánto vale, y bueno, voy a tener que medirlo. Como en el caso de los vectores perpendiculares y los colineares, había que medir qué me quedaba desde el final, digo desde el inicio del primero al final del último. Acá, como no tengo una regla más larga que esto, lo que voy a hacer es medir, bueno, acá yo tengo 20 centímetros. Y acá tengo 17, vamos a redondearlo en 17, ¿sí? Porque es muy difícil. Ustedes en la hoja y en el cuaderno les va a quedar mucho más fácil esto, ¿sí? Tengo 17, eran 20 más 17, me quedaron 37 centímetros. Perdón. Bueno. Ahora, 37 centímetros no es una unidad de fuerza que estábamos utilizando acá. ¿Qué había que hacer? Y bueno, convertir de nuevo, pero ahora al contrario, ¿no? Vamos a practicar la regla de 3, esta famosa, ¿no? Teníamos entonces, según lo que estábamos trabajando hasta ahora, que 10 centímetros eran 100 newton, 10 centímetros 100 newton, por lo tanto 37 centímetros igual a X, ¿no? Multiplicábamos cruzado y dividíamos, ¿no? 100 por 37, acuérdense que le agregamos todos ceros, son 3700, ¿sí? 3700 dividido 10, al dividir entre 10 le quitábamos un 0, ¿qué nos quedaba? 370, en este caso estamos hablando de Newton, por lo tanto 370 Newton, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dar acá? Entonces, como fuerza resultante, quiero que vean una cosa, que es lo que yo hice acá, ¿no? Cuando yo le sumé ese vector acá a 45 grados, ¿qué pasó? La fuerza resultante de estos dos caballos, ¿sí? Va a ser, si ustedes agarran este dibujo, lo sitúan acá, parten a partir de este y hacen esto que hicimos acá, pero acá, con esos 45 grados, nos va a dar que la fuerza resultante es en esta dirección, ¿sí? Y que tiene un valor de 370 newton, ¿sí? Ya está. Ahora estoy afeitado. Si afeitado sí, ¿no?